Perdón, estaba muteado. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver si se agregan algunos más, un poquitos todavía. Muy bien, chicos, muy bien. Terminando el día ya. Bueno, esperamos un par de minutitos más, a ver si se agregan algunos más, que ahí veo que siguen sumándose, y arrancamos, ¿sí? Bueno, vamos a ir arrancando, si después viene alguien más, se irá acoplando, ¿sí? Bueno, hoy vamos a empezar a conversar sobre eh, el análisis de los procesos, que tiene mucho que ver con, obviamente, con la metodología. Vamos a ver que hay una parte que tiene que ver con el análisis metodológico, algo ya habrán hablado con Héctor. Eh, esta presentación es la que yo usé el día miércoles en la comisión 3. Hay una parte que no, eh, de la que no vamos a hablar porque imagino que después van a hablar con Héctor más en profundidad de esto. Entonces no me quiero meter ahí, lo vamos a dejar para él. Que tiene que ver con toda la parte, no sé si algo les empezó a contar sobre las entrevistas, quizás eso va a venir un poquito más adelante. Bueno, acá van a ver, y si los que estuvieron mirando el material antes, que hay una parte de entrevistas, hay un video y demás, pero no lo vamos a tratar hoy. Después hablaré con Héctor, si él no lo va a dar, en todo caso la semana que viene lo tomamos, ¿sí? Pero hoy vamos a estar empezando a conversar. Si nos queda algo, lo terminamos de ver la semana que viene. eh, del análisis de los procesos, ¿sí? Y dentro del análisis de los procesos está todo el aspecto metodológico. Lo vamos a ver desde la bibliografía propuesta por la cátedra, ¿sí? Pero lo importante antes de arrancar es por qué tenemos que analizar procesos, ¿sí? O a qué nos referimos cuando decimos que tenemos que analizar procesos. Eh, Creo que algo yo les compartí mi mirada sobre esto, pero y no lo repetimos. De alguna manera, los procedimientos, los procesos son, si yo me imaginara a la administración como un gran edificio que sostiene los negocios, la empresa, los procesos, los procedimientos son los primeros cimientos, ¿no?, que van a sostener a ese edificio que es la administración. Y por debajo de esos procedimientos, los sistemas de control, ¿no?, que como creo que también
estuvimos ya algo conversando. Entonces, si hoy los procesos son procesos que están integrados a los negocios, ¿no? Ya no los vemos como procedimientos separados, y si decimos que siempre vamos a trabajar mirando al cliente, lo que necesita el cliente, poniendo foco en los negocios, en satisfacer necesidades de los clientes, una vez que yo defina estrategias, luego voy a definir objetivos. Los procedimientos son los que me van a ayudar a alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, yo, como profesional o como responsable de área, siempre tengo que estar revisando que esos procesos estén alineados con los objetivos de la organización. Y por supuesto, ni hablar con la estrategia. ¿Por qué? Porque si voy a tener que modificar algo para atender al cliente porque el mercado está cambiando, probablemente cambie la estrategia, pero si no hago nada con los procesos van a estar totalmente desenfocados. O sea, la estrategia va a ir para un lado y el proceso va a seguir igual. El caso más gráfico que podemos ver de esto es, piensen cuando en la pandemia, de golpe, tuvimos que empezar a operar eh, por canales electrónicos, online, ¿sí? Porque no nos podíamos mover de casa, porque no podíamos ir a los locales tradicionales. Aquellas empresas que ya tenían canales e-commerce desarrollados, les fue mucho más fácil. Aquellas que no tenían nada, tuvieron que rápidamente ver cómo se preparaban para mejorar esos procesos. Algunas lo hicieron y otras no. Las que no, probablemente hoy estén ya desaparecidas o a punto de desaparecer, porque si hoy yo no atiendo un mercado de consumo electrónico, de e-commerce, estoy afuera, digamos, del mundo de los negocios, ¿sí? Entonces, siempre vamos a estar teniendo que estar mirando esto. ¿Qué es lo que necesita un cliente? Eh, Buscando procesos de reingeniería, que ya vamos a hablar más adelante, lo que es la reingeniería de los negocios. Entonces, cuando hablamos de análisis de procesos, es un poquito más que mirar el proceso individual, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que yo mejore analice y mejore los procesos, lo que voy a estar haciendo es mejorando la cadena de valor de la compañía. Entonces, cuando hable de análisis de procesos, voy a mirarlo desde cuatro aspectos. El método sistémico, la metodología, esto es ni más ni menos que la metodología. La documentación del proceso, el proceso siempre tiene que estar documentado y cualquier cambio que yo vaya haciendo tiene que contemplar eh, esas modificaciones, ¿sí? Evaluar el desempeño de cualquier cambio que yo haya realizado y por último, la etapa de rediseñar. O sea que esto va a ser un constante, creo que acá tengo un gráfico volcado del libro, no, acá no, pero me adelanto y lo vemos acá. Es un proceso que es continuo, ¿sí? Siempre voy a estar buscando de identificar oportunidades, definiendo el alcance de la tarea que voy a hacer, documentando los procesos, evaluando el desempeño, rediseñando e implementando los cambios. Constantemente. Esta va a ser, si quieren, la metodología o los pasos que yo tengo que ir llevando adelante. Que es un poco lo que estaba acá, que lo pasé, ¿no? Cuando hablamos de método sistémico, es la famosa metodología. Esta bibliografía que vamos a ver hoy, que es el libro de Krajewski, define a la metodología en 6 etapas, ¿sí? Primero me va a decir, usted tiene que identificar oportunidades. Vamos a hablar de cada una, así que no se preocupen. Ahora solo las vamos a nombrar, pero en breve ya arrancamos identificando cada una. Lo que me promueve, perdón, propone este método sistémico es, mire, usted primero siempre tiene que estar identificando oportunidades para mejorar los procesos, ¿sí? Una vez que identifique esa oportunidad, va a tener que definir el alcance de lo que quiere hacer. Cuando ya tenga definido el alcance,
va a documentar el proceso. ¿El proceso de qué? De evaluación. Va a luego tener que evaluar el desempeño, o sea, cómo voy a medir las cosas que vaya queriendo modificar. Va a ir a rediseñar y una vez que tenga el rediseño lo va a implementar. ¿Sí? Estos serían los pasos a seguir en un método sistémico. ¿Ok? Vamos a meternos un poquito más en cada uno. Esto ya lo vi. Método sistémico dice, primero, identifica oportunidades. ¿Qué es identificar oportunidades? Bueno, mira, me propone lo siguiente. Me dice que los gerentes, ¿no? Los responsables, diría yo, no me quedaría con la palabra gerente, con los que lideran las áreas o con cualquier analista que va a estar parado frente a ese proceso, siempre deberían estar prestando atención a los 4 procesos centrales que yo me voy a encontrar en una organización. Y nos dice lo siguiente, mira, siempre en cualquier organización vas a tener una parte que es las relaciones con los proveedores. ¿Qué entraría en las relaciones con los proveedores? Todo lo que tiene que ver con el abastecimiento. Analizar los stocks que tenga la empresa, promover la gestión de compras, la negociación propiamente dicha con el proveedor, la recepción de la mercadería, la calidad o cómo controlo la calidad de esa mercadería, cómo vuelvo a guardar en los stocks. O sea, hay una gran tarea que tiene que ver con relacionarme con el que me va a abastecer. ¿Sí? Después hay otra gran tarea que es, bueno, mira, también tendrías que estar siempre desarrollando nuevos servicios o productos. Si, si sos una empresa que fabrica, siempre debieras estar buscando mejoras. Si sos una empresa que presta servicios, siempre debieras estar buscando innovación en esos servicios o la manera de brindarlos en forma eficiente, o sea, lo más rápido posible y al menor costo. Después tenés otra tarea que tiene que ver con todo lo que es el surtido de pedidos. ¿Qué sería el surtido de pedidos? Todo lo que yo voy a meter ahí adentro de la gestión logística. Todo lo que tenga que ver con la manera que yo voy a entregar ese producto o ese servicio. ¿Cómo se lo hago llevar a los clientes? Eso es toda la tarea logística. Acá lo menciona como el surtido de pedidos. Y por último, la relación con los clientes. Fundamental, porque son los que nos van a comprar los bienes o servicios. ¿Sí? Entonces dice, si vos siempre estás mirando estos 4 procesos, relación con proveedores, desarrollo de nuevos servicios y productos, el surtido de pedidos y las relaciones con los clientes, estás mirando el corazón de la empresa. Entonces, si estás analizando posibles mejoras ahí, estás identificando cuáles son las oportunidades de mejora. ¿Sí? Nos dice también, bueno, esa es una mirada. Otra mirada sería que vos busques siempre analizar los aspectos estratégicos que está llevando la compañía. ¿Para qué? Para luego ver si estrategia y procedimiento, para llegar a esa estrategia, están alineados, un poco lo que hablábamos antes. Si mi estrategia perdón, eh, no sé, atender el canal mayorista y mi procedimiento solo está armado para eh, vender y entregar a minoristas y está desalineado con la estrategia. Si estoy cambiando la estrategia, tengo que cambiar el procedimiento. Porque no es lo mismo venderle a un mayorista que venderle a 300, supongamos que vendo alimentos, ¿no? Una cosa es que yo le entregue a Macro, para que Macro después se encargue, y otra cosa es venderle, no, yo le voy a vender a los 4.000 almacenes y mini locales que hay en el partido de Loma de Zamora. Es una estrategia distinta. Entonces, si voy a ir de un lado a otro, tengo que ver si no tengo que modificar. ¿Sí? Entonces me dice, fíjate y pregúntate, ¿hay brechas entre las prioridades competitivas de un proceso y las actuales capacidades? O sea, ¿te alcanza con lo que tenés definido hoy? La manera en que vos estás midiendo los costos, la calidad, esa medición es satisfactoria, porque si no debieras mejorar la entrega, la calidad, ¿no?
Entonces, estas son formas de identificar oportunidades y lo que debiéramos hacer es que todos los equipos que trabajen en esto siempre estén tratando de buscar mejoras, o sea, de identificar oportunidades de mejora. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me propone en esta primera parte el método sistémico. Siempre buscar oportunidades de mejorar. ¿Sí? Siempre hay algo que se puede hacer mejor. La segunda etapa de este método sistémico me dice, bueno, definí el alcance, ¿sí? Y acá me gustaría parar un poquito, sacar la presentación y preguntarles a ustedes, ¿qué entienden ustedes por eh, definir el alcance en este caso? ¿Qué sería? ¿Qué tendría que hacer yo al definir el alcance del trabajo que voy a hacer? Podría ser definir a las personas que se encargan de cada tarea para llevar el procedimiento. Bueno, a ver, una opción puede ser esa, es decir, ¿quiénes son los que van a llevar adelante la tarea? Esa puede ser una opción, ¿El pero quizás es, objetivo o qué se busca con este procedimiento? sí, capaz que eso estaría más adentro de definir las oportunidades. Pensémoslo, salgamos un poquito de lo que es el tema que estamos viendo. A ver, Luciano dice, organizar los grupos de trabajo por áreas, tareas y demás. No está mal, pero eso sería una vez que definí el alcance. Ahora vas a ver qué tiene que ver con la etapa que sigue. Salgamos un poquito de lo que estábamos viendo. Cuando ustedes escuchan la palabra alcance, ¿qué significa para ustedes el alcance de algo? ¿A dónde quiero llegar? Ah, ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde abarca algo? Ok, ahí me gusta más, ¿ves, Macarena? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde abarca esto? Definir el alcance es eso, ¿sí? Bien. Definir el alcance es, ¿de qué estamos hablando? ¿De todo el proceso, de una partecita del proceso, de un área, ¿sí? El nicho con el cual me quiero relacionar. Bueno, puede ser, Martín, puede ser. Si estoy pensando en ventas, puede que el alcance che, ¿es un pedacito del mercado o es todo el mercado? ¿Y por qué creen que es importante definir el alcance? Ahora que ya sabemos qué sería definir el alcance. ¿Para qué haré esto? Antes de empezar cualquier cosa. Para no desperdiciar recursos. Muy bien, Emir, muy bien, para no desperdiciar recursos. Imagínense que yo no defino el alcance y entiendo, me contratan y entiendo que lo que hay que hacer es revisar todo el proceso comercial. Y yo hago una hermosa planificación, digo, vamos a tardar 4 meses, necesitamos tantas personas, necesitamos una oficina, necesito 4 personas de ventas que trabajen conmigo y le presento el plan a quien me convocó. Y me dice, no, pero ¿qué entendiste? Yo lo que quiero que revisen es un poco lo que dice Martín. Si hay algún nicho específico. Ah, entendí cualquier cosa y por lo tanto el alcance es cualquier cosa. Si no hubiera preguntado y yo me hubiera largado a trabajar, imagínense los recursos que hubiera gastado, el tiempo que hubiera gastado. Eso es un montón de dinero. Entonces, cuando yo defino el alcance, básicamente lo que voy a ver es qué lugares vamos a tocar de la organización. Todo, un pedazo. Una cosa no impide la otra, ¿eh? Quizás cuando yo defina el alcance tengo que ir a todo el proceso. Es probable. Pero también es probable que diga, no, solo vamos a analizar estas primeras etapas del proceso, porque ahí está el problema. ¿Sí? También sirve para sectorizar roles en la empresa y es probable que eso me sirva después para redefinir. Pero es importantísimo que yo analice el alcance. El otro día en la clase presencial de la Comisión 3 les traía un ejemplo que se reían los alumnos, ¿no? Me decía, imagínense que yo les digo, el parcial es el día tal. En el caso de la comisión de ellos va a ser el 15 de mayo, el miércoles 15. No les digo ninguna otra cosa y nadie pregunta nada. ¿Cuánto estudian? ¿Cuánto estudian para ese parcial? ¿Cuánto material estudian? Y alguien me decía ahí, estudio todo. Perfecto, está bien, no estaría mal.
Y si en ese estudiar todo no te alcanza y leíste la mitad y la otra mitad no la llegaste a alcanzar, y después cuando ves el parcial realmente era el 20 o el 30%. O sea, yo tengo que definir el alcance de las cosas, pues si no, me pierdo entre el lío. Y en una organización, cuando yo empiezo a analizar, si no defino el alcance, es probable que me pierda entre toda la maraña de procedimientos, de burocracia, de áreas, de jerarquías. Entonces, tengo que definir el alcance para saber concretamente de qué va la cosa, qué áreas van a intervenir, a qué personas voy a interrogar o, o conversar sobre ellas para que me cuenten el procedimiento. Eso me va a decir cuánto tiempo voy a necesitar, eso me va a decir cuántas personas necesito y eso me va a decir cuánto le va a salir a la organización. ¿Sí? Si no, es probable que dilapide los recursos. ¿Por qué? Porque voy a ir para un lado, para el otro, para un lado, para otro, y me voy a terminar perdiendo, probablemente en la maraña burocrática de una empresa. Entonces, fíjense lo que decía la presentación. Acá se establecen los límites del proceso que se va a analizar. ¿Se trata de un proceso general que abarca toda la organización, que comprende muchos pasos y muchos empleados, o es un subproceso que es limitado, que solo forma parte del trabajo de una persona o un equipo capaz? Entonces, los recursos que la gerencia va a asignar para mejorar o reconvertir ese proceso tienen que ser proporcionales al trabajo que yo voy a hacer. Y para esto, el que se tiene que ocupar de esto es el equipo de trabajo, que muchas veces es un equipo que voy a formar con consultores y con personas de la propia empresa, si lo contrata a un externo, ¿sí? Entonces, fundamental definir el alcance, fundamental. Hay un montón de fallas en las implementaciones o en los análisis por no haber tenido una clara definición del proceso. Esto es lo que les decía que no lo vamos a ver porque que tiene que ver con toda la etapa de cómo hago para indagar, porque toda esa etapa de definir el alcance y el trabajo posterior, yo lo tengo que hacer básicamente indagando a las personas que trabajan. Y para eso hay toda una técnica, ¿no? Pero me reservo porque no sé si no lo van a ver con todo el tema de entrevistas, tipo de preguntas. Este es un videito que yo uso para mostrar la diferencia cuando se trabaja profesionalmente en esas reuniones o no. Bien, después, no se preocupen, si después conversando con Héctor me dice, no, yo no voy a dar eso, volvemos sobre esto, porque es importante que lo conozcan. Después viene toda una etapa de documentar el proceso. ¿Qué significa documentar el proceso? Bueno, yo ya hice yo ya definí, busqué las oportunidades que puede haber, definí que esas son las oportunidades para trabajar, busco el alcance y ahora digo, bueno, ahora que ya sé de qué vamos a trabajar y el alcance que le vamos a dar, vamos a armar como un mapa para planificar el trabajo. ¿Dónde vamos a empezar? ¿Dónde vamos a terminar? Entonces, quien esté a cargo de esa revisión, de esa evaluación, sea de la empresa o sea externo, tiene que poner todo en documentos. Vamos a hacer este trabajo, vamos a ver qué insumos necesitamos, quiénes son los proveedores internos y externos con los que vamos a hablar, qué productos o qué clientes vamos a indagar. Y probablemente acá trabaje con ciertos gráficos, ¿no? Puedo armar diagramas, puedo armar tablas que me ayuden todo lo que es gráfico me ayuda a entender muchas veces la problemática. Voy a hacer un tipo PERT y Gantt, que son gráficas para medir las etapas y los tiempos y para identificar cuáles son las etapas que son más complejas, ¿no? Tanto los gráficos PERT y Gantt me ayudan a definir, por ejemplo, el camino crítico,
¿no? Eso antes lo dábamos en esta materia, ahora se dan más en materias como teoría de la decisión y ese tipo de temática, ¿no? Donde a mí yo lo que hago en un gráfico, siempre los gráficos son mucho más visuales que tener que leer un manual. Veo rápidamente cuántas áreas van a participar, cuál es la etapa uno, cuánto dura cada etapa, para después ir controlando, porque acá acuérdense, todo esto va a costar plata y yo voy a hacer una estimación de cuánta plata va a costar. Por lo tanto, también tengo que llevar un control de eso, ¿eh? Para ver si estoy alineado con lo que dije que iba a gastar o no, porque la empresa quizás otorga y aprueba un presupuesto, pero dice, más que esto no se va a gastar. Entonces, ahí tenemos un problema si yo me equivoco en la planificación y por lo tanto pongo recursos de menos, ¿sí? Y lo mismo pasa si yo planifico de más y después sale menos, porque muchas veces las empresas pagan anticipos sobre eso y entonces me dieron un dinero adelantado que no termino usando. O sea que no es un tema menor la documentación, ¿eh? Una vez que tengo bien hecho la documentación del proceso, tengo que preguntarme, bueno, ok, ¿cómo voy a evaluar el desempeño de este proceso o de este procedimiento? Para eso tengo que armar buenas mediciones de desempeño, ¿sí? Porque si yo no mido, no puedo opinar si está bien o mal, ¿no? Hay una frase que se utiliza mucho en administración que dice, lo que no se mide no se puede gerenciar. ¿Cómo digo? ¿En base a qué digo que algo está bien, está mal, es lento o es rápido, es costoso o no? Si no lo mido, es una abstracción total. Entonces yo tengo que definir un sistema de medición, ¿eh? ¿Y qué voy a medir? Bueno, depende el trabajo que vaya a encarar, pero lo más común es medir calidad, ¿no? Tomar mediciones sobre la calidad del producto o del servicio. Voy a medir satisfacción del cliente, ¿eh? Tiempo para realizar cada etapa del proceso o total del proceso, cantidad de errores por cantidad de productos fabricados, eh, temas ambientales también voy a medir, a ver si, por ejemplo, ahora hay algo muy común que las empresas están preocupándose en trabajar, que es la medición de la huella de carbono. La medición de la huella de carbono lo que nos indica es cuánto una empresa contamina el medio ambiente, digámoslo más o menos así, ¿no? Es un poquito más complejo que eso, pero es más o menos eso. Es decir, bueno, yo, la huella que yo voy dejando de carbono en la comunidad, en el ambiente que todos usamos, es esta. Y si eso está medido a nivel industria, supongamos que alguien se ocupó de medir cuánto es razonable que una determinada industria eh, deje como huella de carbono y yo estoy un 30% por encima, claramente hay cosas que tengo que corregir. Bueno, eso es una manera de evaluar. Si yo sé que en el mercado asegurador es un servicio, el tiempo de respuesta para pagar un siniestro es de 20 días, yo puedo medir a ver cuánto tardo yo. Todo eso me va a servir. Y esas mediciones, esos números exactos, me van a devolver una idea de cómo está este procedimiento. Si está bien, si está mal, si es burocrático, si es lento, si hay cosas que no se están haciendo. Pero yo no puedo decir es lento, es burocrático, porque a mí me parece. ¿Mm? Porque eso no es serio. Entonces tengo que medir, ¿ok? ¿Cuáles voy a usar? Tendré que evaluarlo yo como responsable, como analista, las que se usen más en ese mercado o en esa industria. Medir tengo que medir, seguro.
y más de una medición. Yo no puedo hacer una medición y con esa medición ya decir que ya está. No, tendré que medir varias cosas en varias etapas. Y muchas veces se comete el error de hacer una medición y ya está. Y hay procesos que hay que medirlos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en un mes. ¿Por qué? Y porque hay operaciones que no son promedio iguales todos los días del mes. Hay flujos de operaciones que se concentran a principio de un mes, a fin del otro mes, a mitad de un mes. Entonces, si yo mido, supongamos que ese nivel de operaciones se concentra la primera semana y la última semana, y yo voy a medir en la tercera semana, me va a dar siempre bien. Entonces yo tendré que medir en las 4 semanas del mes para construir una curva y ver en función de la curva cómo estoy. Entonces de todo esto hay que ocuparse, hay que armarlo, hay que diseñar. Una vez que lo tenga armado, que estemos todos de acuerdo que este es el sistema de medición, ahí vamos a ir a medir. Y a veces la medición implica también hablar con los empleados. Hay veces que yo construyo un indicador, otras veces es tener conversaciones con la gente. Bien, cuando tengo ya los resultados de esa medición, con esos resultados voy a analizar la marcha de ese procedimiento. ¿Cómo está hoy? En función del para qué fue creado, en función con la filosofía que se pensó y el para qué tenía su razón de ser, voy, producto de las mediciones y de otros análisis, de las conversaciones, de las indagaciones, tratar de analizar, para tratar de encontrar desconexiones. Hay veces que entre etapas pareciera como que algo se hubiera desenchufado, hay desconexiones entre los equipos, para ver si hay pasos recurrentes, o sea, cosas que se hacen 2 veces, controles que se hacen 2 veces, o controles que no se hacen, que nadie los hace, ¿no? Entonces, una vez que tenga ese análisis, voy a empezar a elaborar ideas. Voy a empezar a hacerme un mapa de situación de lo que yo estoy observando, ¿sí? Y eventualmente voy a elaborar un nuevo rediseño, una nueva manera de trabajar en base a todo lo que medimos, todo lo que analizamos y compararlo con lo que había. Y una vez que tenga eso y esté convencido, lo que tengo que hacer es volver a documentar el proceso, porque esta va a ser una nueva versión, ¿sí? Esa nueva documentación tiene que dejar en claro cómo va a funcionar este proceso que ahora está revisado y qué es lo que yo espero de ahora en más. Y cuando digo qué es lo que yo espero de ahora en más, quizás hay que también modificar los indicadores, porque si yo voy a poner, supongamos, más gente de atención al cliente, la medición va a cambiar. O si voy a poner máquinas más rápidas o más máquinas, el indicador tiene que cambiar, porque ahora tengo una base distinta, ¿sí? Todo eso lo tengo que redocumentar. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué hago con la documentación original que tenía el proceso? ¿Qué piensan ustedes que se hace? ¿Se tira y se cambia por esta? ¿Se le hacen cambios a la original sobre lo nuevo? ¿Qué piensan? ¿Cuál debería ser la opción correcta para documentar cuando yo voy haciendo cambios? Se va guardando, teniendo en cuenta para no volver a cometer los mismos errores. ¿Se va guardando qué? La documentación. Ok, vos decís que la original se guarda y se pone y se agrega esta nueva. Sí.
Está Sí. bien. Decilo convencida, está bien. Me Claro, hizo dudar. la original yo la voy a guardar porque así nació esto. Y lo que voy haciendo es agregar, poniendo, esta es la versión A1. Claro, versión 1, versión. Totalmente. ¿Por qué? Porque el año que viene quizás hago otro cambio. Si yo siempre piso, mato lo original. Y lo que necesitamos ver para cuando analicemos un proceso hay procesos que son sencillos, hay otros que son complejos. Supongamos la producción de los artículos, es algo complejo, no lo puedo borrar de un plumazo y poner algo nuevo, porque por algo se habrá hecho esto en un inicio, ¿no? Entonces, se van sacando versiones nuevas. Obvio, ¿cuál es la que está vigente? La última. La original no es que sigue vigente. La original es para saber desde dónde venimos. La versión 1 es el cambio que se le hizo al original y la versión 2 es la vigente, la que tiene cambios sobre la 1 y sobre la original. ¿Sí? Entonces se va guardando esa historia, como cuando vamos al médico. Cuando vamos al médico, el médico en la historia clínica escribe lo nuevo, pero no tira lo otro, lo va guardando para que el próximo médico haga toda una historia, mire toda nuestra historia. Esto es lo mismo. Así debiéramos manejarlo. ¿Ok? Bien. Cuando ya está todo rediseñado, viene la etapa la hora de la verdad. Bueno, ahora vamos a implementar los cambios. Vamos a ponerlos en vivo, ¿no? Como dicen los brasileños, ao vivo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué hay que hacer en la implementación? Por lo general, depende que sea, si estamos hablando de un software, siempre vamos a hacer pruebas primero, antes de tirarnos a la pileta, ¿no? Si las pruebas son satisfactorias, implementamos. La prueba forma parte de la implementación. Pero hay algo importantísimo, que es probable que en esa implementación yo tenga que capacitar o recapacitar a la gente, porque puede haber métodos nuevos, puede haber sistemas nuevos, puede haber máquinas nuevas. Y esto, que parece una obviedad, muchas veces no se tiene en cuenta en las implementaciones. Y se pone lo nuevo, y cuando yo empiezo a ver qué pasa, el sistema no funciona, los tiempos de operación son más largos o lentos, y uno dice, bueno, hicimos cualquier cosa, esto no sirve. No, no es que no sirve. Te olvidaste de una parte importante de la implementación, que es la capacitación. Entonces, la capacitación de lo que haya que capacitar en una nueva máquina, en la nueva manera de operar, en lo que sea, implica que hay que capacitar a quien lo va a operar. ¿Sí? Y esa implementación tiene que estar planificada. Supongamos, si yo tengo varias sucursales, no estaría bueno, y supongamos que yo cambio el sistema de facturación, una implementación racional sería, yo voy a ir empezando por sucursales. Porque imagínense que yo digo, bueno, mañana las 20 sucursales arrancan con el nuevo sistema y nadie puede facturar. No facturo nada. Y un día de facturación para una empresa es un montón de plata, probablemente. Entonces, mira, arrancamos con la Casa Central y arrancamos con Loma de Zamora. No sé, Monte Grande sigue con el sistema viejo, Ezeiza con el sistema viejo, Lanús con el sistema viejo. Si pasa algo acá sigo facturando. Entonces, de la primera implementación voy a aprender, porque siempre hay que hacer ajustes, lo voy a llevar a la próxima y así, 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 así. A mí me tocó hace muchísimos años implementar cambios en distintas locaciones que estaban en distintas provincias, íbamos haciendo eso. Implementábamos primero en Buenos Aires, después íbamos a Mar del Plata, después íbamos a Rosario, después íbamos a Córdoba. Mientras tanto, las otras seguían con la metodología bien. ¿Ok? Profe, Sí. entiendo también que es un poco, por ejemplo, en el proceso de facturación, ¿no? Como para ponerlo de ejemplo. No es lo mismo generar un cambio en una sucursal que tiene X volumen de venta contra otro que tiene uno superior. O sea, los problemas que pueden llegar a surgir son más fáciles de resolver o más rápidos de atacar en una sucursal que factura menos a que implementarla a nivel nacional
y quizás con las sucursales que más facturación tienen. Totalmente. Eso seguramente, está muy bien lo que decís, formó parte de la etapa de documentar. Entonces, implicó, che, ¿qué pasa? Supongamos que tenemos Lomas de Zamora y Monte Grande. Arranquemos por Monte Grande, el volumen de facturación es el 50% que Lomas. ¿Por qué no vamos a tirar a la pileta en Lomas? Si falla esto, lo que no puedo facturar es un montón. Si falla esto, es menos. Entonces, yo me banco que, no por decir que Monte Grande es más chiquito, por si hay alguien que vive en Monte Grande, Que Monte Grande facture, un día no facture, a que un día no facture Lomas. me va a doler, pero me va a doler mucho menos que no facture el grande. Entonces voy empezando de lo menos complejo a lo más complejo. Y el equipo de implementación va aprendiendo, porque esto lo que ustedes tienen que saber es que pasa, no es que está todo perfecto. ¿Eh? Las implementaciones hay cosas que fallan, siempre, porque hay errores, porque faltó capacitación, uy, nos olvidamos de esto. Pero ¿te acordás que tenías que tener un servidor nuevo? ¿Lo pusiste? No, lo están, pero no están en línea, todavía estamos con el servidor viejo y bueno, no va a correr el equipo. Bueno, esas cosas pasan. Mejor que pase en lo menos complicado y no en lo más complicado. Algunos siempre dicen, bueno, pero si te sacás de encima lo más complicado, lo otro es un trámite. Sí, pero si te falla algo ahí, es un problemón. Entonces va a formar parte de cómo lo quiera manejar cada equipo de implementación. Pero lo lógico es ir, como un poco mencionabas vos, de lo menos complicado a lo más complicado, porque vas a ir aprendiendo en la implementación y ya cuando haya un problema acá, ya sabes cómo lo resolvés mucho más rápido. Bien, hacemos 10 minutitos de break y después seguimos, ¿ok? Buenísimo. Ok.
Bueno, sigamos. Bien, estábamos entonces implementar. Otra cosa que me olvidé cuando estábamos hablando de la implementación era algo para justamente, algo para tener en cuenta justamente para afrontar una situación normal que se da cuando estamos revisando procesos y cuando vamos a traer ciertos cambios o ciertas mejoras. ¿Qué es con lo que nos vamos a encontrar cuando eso ocurra dentro de la organización? ¿Cómo, profe? Disculpe. Cuando yo encare distintas formas de hacer la tarea o un software distinto que es totalmente nuevo o tiene formas de operar distintas a las que todos o parte del equipo venía trabajando hasta ahora. Cuál es ese efecto que está siempre en la organización dando vueltas, con La mayor o menor intensidad? resistencia. El miedo puede ser a que lo sustituyan. La resistencia al cambio, La que resistencia. en muchos casos, yo diría, en la mayoría, lo que hay atrás es el miedo, ¿no? En realidad, la resistencia al cambio no es más ni menos, no es gente complicada, gente jodida, que no. Es miedo. ¿Miedo a qué? A eso nuevo, y al pensar que me va a desplazar, yo no voy a poder, no lo voy a aprender. Entonces, yo no voy a expresarlo de esa manera, por supuesto, pero yo voy a decir, pero si siempre hice esto así, está funcionando bárbaro, no tenemos queja, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿No? Eso va a estar siempre, siempre. Entonces, cuando yo tenga que trabajar estas cosas, tengo que saber que estas cosas van a estar dando vuelta y ver cómo las manejo. Una manera de, digamos, eh, disminuir la resistencia al cambio es poder identificar dónde están los mayores centros de resistencia, si fueran personas o sectores. Y muchas veces lo que conviene hacer es involucrar, convocar a aquellas personas que pueden ser muy expertas, ¿no? Y que me van a ayudar y que a su vez se resisten. ¿Por qué sirve esto? Y porque cuando yo las involucre en el equipo, no las voy a involucrar simplemente para nombrarlas y que se queden tranquilas. Las voy a involucrar de verdad, les voy a decir, che, venía a trabajar en lo que vamos a hacer. Y le voy a estar pidiendo su opinión, porque justamente es una persona que yo considero experta en el tema. Entonces, piensa en esto, si la persona que se resiste al cambio, en primer medida, ¿no? Yo le doy la oportunidad que participe en el cambio. No solo le doy la oportunidad, en esa oportunidad la persona se expresa, opina y trae ideas que, que son interesantes. Tan interesantes que las tomamos y las vamos a poner como cosa nueva. Yo les pregunto, cuando vaya a implementar, ¿cuál va a ser el rechazo de esa persona? ¿Cómo se resiste a algo que él mismo propuso hacer? O sea, es una forma bastante inteligente de desarmar la inteligencia, de la resistencia al cambio. Por supuesto, bien trabajado, ¿no? No es que lo vamos a usar, ¿no? No es que le vamos a decir, vení, trabajá y después le hacemos dar un montón de ideas y después no las ponemos en práctica, porque ahí la resistencia va a ser doble, porque se va a resistir y va a estar, digamos, enojado porque se va a sentir usado. Pero muchas veces hay gente que es referente en lo que hace, es muy buena, lo único que tiene es esa idea
de que se puede quedar sin trabajo, de que no va a poder, y bueno, lo que hay que mostrarle es que no, que es útil, que su opinión vale y que él va a participar. Entonces, no nos tenemos que olvidar que esto va a estar y que tenemos que ver cómo lo manejamos. Esto que yo les conté es una idea de cómo manejar. Habrá que ver cada circunstancia, cada situación, cada empresa. Porque muchas veces cuando uno se pone a trabajar en esto, a mí me ha pasado. Me convoca, no sé, la dirección de una pyme grande a trabajar en esto, que es modificar la manera de operar de los equipos, bla, 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 bla. Y cuando yo me pongo a revisar el proceso y lo que hacen los equipos, la verdad que es gente muy eficiente, que hace las cosas bien, y que en realidad lo que hay que modificar es a lo que conduce en la empresa. Entonces lo que hay que llevar adelante es un cambio cultural, no una... Pero bueno, hay que hacérselos entender, ¿no? Porque justamente, si son los dueños, muchas veces eso pasa cuando hay cambio generacional, ¿no? Cuando es una empresa familiar y la nueva generación toma la compañía y el que la fundó dice, ¿qué me vas a enseñar a mí a hacer esto? Pero bueno, las cosas cambian, la tecnología cambia, los procesos cambian. Entonces, un tema que no tenemos que obviar, porque va a estar presente. En cuanto a documentar, cuando documentemos, también vamos a usar ciertas técnicas que nos van a ayudar desde lo visual, ¿eh? Porque vamos a trabajar o con diagramas de flujo, o con planos de servicio, o con gráficos de procesos. Cualquiera de los tres, lo que nos va a ayudar es a justamente hacer algo que está expresado quizás en un manual o en una manera técnica de hacer las cosas, lo vamos a ver en un gráfico o en gráficas. Entonces, siempre lo visual es mucho más entendible, es mucho más rápido, ¿sí? Yo voy a poder apreciar cómo opera un proceso, niveles de detalle, qué áreas participan, cómo es el flujo de información, dónde están los controles. Y a veces, mirando un gráfico, rápidamente me doy cuenta, y acá me parece que falta un área, por ejemplo, ¿no? O acá me parece que en el flujograma, ¿dónde se está controlando la orden de pedido acá o la orden de pago? No veo el control. En el gráfico me doy cuenta, sin entrar a leer el procedimiento, ¿no? Entonces muchas veces ayudan a esto. Los diagramas de flujo, quizás ustedes ya los conocen, son los cursogramas, flujogramas, ¿no? Donde yo tengo áreas en columnas, voy a dibujar las áreas, los nombres de las áreas, y después dibujo cada documento que va a ir recorriendo las distintas áreas, voy a poner los rombos para identificar cuando tenga un hito de control, cuando tenga que verificar esos documentos para ver si avanza o no avanza en el proyecto. Y es una manera rápida, como les decía, de entender el proceso sin tener que ir a leer mayor información. Yo puedo hacer un diagrama de flujo bien detallado o puedo armar un diagrama de bloque. El diagrama de bloque es un diagrama de flujo más resumido, ¿sí? Pero esto sirve para entender el proceso, ¿no? Cómo las cosas fluyen de sector en sector. Los planos de servicio es algo parecido al diagrama de flujo, pero que se utiliza cuando yo estoy trabajando justamente con procedimientos que tienen que ver con la prestación de un servicio. ¿Eh? Porque lo que voy a ver en ese plano de servicio y tratar de identificar es el grado de contacto que hay con el cliente. Cuando nosotros el viernes que viene, si terminamos hoy, todo el viernes que viene hablaremos de eso, si no, en algún momento, cuando terminemos lo que nos quede de hoy, vamos a arrancar con eso. Vamos a ver que cuando yo defina un procedimiento de servicio hacia un cliente,
la clave para definir eso va a ser identificar dos cosas: los puntos de contacto con el cliente y el grado de intensidad que va a haber en cada uno de esos puntos de contacto con el cliente. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante cuando yo quiera armar un procedimiento donde lo que esté dando es un servicio, no fabricando un bien? Es importante entender los lugares donde va a haber contacto con el cliente. Para que el cliente esté más satisfecho, para también retener clientes y, y eso, ¿no? A ver, nosotros dijimos que tanto fabrique un bien o genere un servicio, siempre el foco tiene que estar en satisfacer al cliente, ¿verdad? Ok. Ahora, imagínense al cliente. Una cosa es que reciba a través de un correo Andriani algo que compró, y otra cosa que sería en la generación de un producto, la venta de un producto que se fabricó. Imagínense en un servicio que se genera, un cliente conversando telefónicamente con alguien de Cablevisión porque hace 3 días que no tiene cable. El contacto, la intensidad de esa operación no es la misma. Supongamos que cuando recibe el correo de Andriani está roto. En ese momento no tiene a nadie con quien agarrársela. Va a ponerse a disgusto, lo que sea, pero después tendrá que llamar. Pero si yo estoy en el momento llamando, hablando con un operador de atención al cliente de Cablevisión o de Telecentro, diciéndole, che, hace 3 días que no tengo cable, no puedo trabajar, el contacto es mucho más intenso y más directo. Entonces, en los procedimientos de servicio, siempre el contacto es más estrecho con el cliente. Es ahí. Entonces, si yo identifico los lugares donde tengo ese contacto con el cliente, en lugar de verlo como una amenaza, lo tengo que ver como una oportunidad. Las empresas que son exitosas tienen esto muy bien trabajado, o sea, tienen bien identificado en qué momento del proceso yo tengo contacto con el cliente, qué nivel de intensidad tiene ese contacto con el cliente, y eso aprovechan a fondo. Imagínense que yo estoy generando el procedimiento para vender seguros de automotores. Una cosa es el momento, el hito de contacto con el cliente cuando estoy vendiendo el seguro, ¿sí? ¿Qué ocurre? Ahí yo llamo, supónganse que la caja. Llamo a la caja y digo, mira, tengo un auto tal y tal, quiero asegurarlo contra esto. Bueno, me dan buenas condiciones, listo, lo cerramos, pasamos los datos bancarios, ya está, ya lo está asegurado, señor. Deme un mail y en 2 minutos recibe la póliza. Listo, muy buen servicio, plan. Pero la atención fue, yo llamé y me fui contento porque me dieron lo que venía a buscar. Ahora, cuando yo tenga que algún día eventualmente hacer una denuncia porque me chocaron, eso es otra intensidad. Un día llamé contento de que iba a hacer un buen seguro y otro día llamé angustiado porque me chocaron el auto. Y si yo no tengo un buen servicio de atención acá, en el reclamo, chao. Probablemente la persona diga, bueno, listo, ahora cuando me pagues el seguro, nunca más me ves, me voy a otra compañía. Entonces, yo tengo que identificar los momentos, ¿eh? Y las empresas que son exitosas ponen mucho recurso en cada momento y no ponen el mismo personal. Ponen personas mucho más capacitadas, supongamos, cuando tengo que atender un reclamo que cuando tengo que vender. Porque vender, no digo que vende cualquiera, pero es una acción más agradable para el cliente que reclamar. Entonces acá tengo que poner a la persona más calificada que esta, que sepa cómo atender un reclamo, que no se, que si tiene una persona que se empieza a violentar, él no se violente con la persona. O sea,
Todo esto tengo que identificar. Y eso, para eso, me sirve armar esto que son los planos de servicio. Yo voy a definir todo el procedimiento y voy a decir, mira, acá hay contacto con el cliente de intensidad 1. Acá hay contacto con el cliente de intensidad 4. Acá hay... ¿Por qué hago eso? Porque cuando distribuya los recursos, no voy a... Supongamos que el recurso es la persona que atiende a ese cliente. No voy a hacer un promedio, es decir, bueno, tengo 4 hitos de contacto y tengo 8 personas. 2 personas para cada hito. No, no funciona así. En una capaz que necesito una sola y en otra necesito 3, porque tengo que dar un mejor servicio. Entonces, esto lo veo con esa gráfica que se llama plano de servicio. ¿Se entendió? La gráfica de procesos es algo parecido y que lo que me va mostrando es qué tarea hace una persona o grupo de personas en una determinada estación de trabajo con un cliente o trabajando con materiales. Yo puedo armar una tabla, ¿no? Donde ponga tarea por tarea o sector por sector o hito por hito del procedimiento y poner la cantidad de recursos que consume eso. Entonces también me sirve para identificar eso. ¿Cuál es el sector donde más recursos tengo que poner? ¿Cuál es el que va a utilizar más? Etcétera, etcétera. Después dijimos, yo tengo que evaluar el desempeño. A ver cómo esto va a funcionar, ¿no? Sí, sí creo que va a funcionar. ¿Cómo voy a evaluar el desempeño? Bueno, midiendo y recibiendo feedback de cómo se ve estos cambios, ¿no? Con eso voy a armar una documentación de cómo yo creo eh, que va a funcionar el procedimiento con los cambios. Tengo que, de nuevo acá, medir. ¿Mm? Todo lo que sea evaluación, la palabra evaluación, ya me está diciendo que tengo que tener algún sistema de medición. Esto es simplemente para que lo conozcan, no vamos a entrar en detalle de cada una de estas, son herramientas que me ayudan a analizar datos. ¿Sí? Gráficas, listas de verificación, gráficos de Pareto, diagramas de dispersión, diagramas de causa y efecto. Ya vamos a ver más adelante los diagramas de espina de pescado. Son tipos de gráficos que me hacen más sencillo el análisis de toda la información que voy a ir obteniendo a través de las mediciones. Y con todo eso, yo tengo que seleccionar cuáles son los mejores datos que me van a servir para una mejor comprensión, ¿no? Es como que yo voy a tener un montón de herramientas para asegurar y mejorar la calidad de los procesos. Que las puedo analizar una individualmente de la otra, pero la verdad que cuando más eficientes son es cuando yo analizo una batería de herramientas, ¿sí? No me quedo con una sola. Entonces, cuando yo tengo un inconveniente, un problema, el que lo tiene que analizar tiene que hacer una tarea detectivesca, ¿no? Como dice ahí, yo tengo que ir a entender qué pasó que esto no funcionó, qué falló, fue el procedimiento. A veces el procedimiento está bien y fallamos en el indicador que construimos para medir. Entonces, imagínense que ustedes tienen en el auto no me acuerdo si les di este ejemplo, eh, el medidor de combustible no funciona. Entonces, les dice que tienen el tanque lleno y en realidad tienen menos de un cuarto y se van a quedar sin nafta. Está mal la medición. ¿Mm?
Ustedes no hicieron nada malo en cuándo cargar la nafta, les está dando una señal equívoca. Bueno, lo mismo pasa con los indicadores si no están bien hechos. Entonces yo tengo que tomar varios datos para tomar decisiones. No me puedo quedar con uno solo. Tengo que construir cuáles son todos los datos. Como si fuera un médico, por ejemplo, ¿no? El médico recibe o pide varios estudios, hace un análisis clínico de la persona y después resuelve. No se queda con una sola cosa. Y todo esto, este proceso, lo vamos a llamar selección de datos. Después vamos a conocer algunas técnicas que me van a servir a mí para mejorar este tema del análisis, ¿no? Del análisis de los procesos. De esto seguramente algo van a hablar después con Héctor, más adelante, cuando hablen de modelado, de cómo armo los modelos. La simulación es un modelo de, justamente, simula, ¿sí? ¿Qué es lo que simula? Bueno, es como si yo tuviera el sistema desarrollado, el proceso, y puedo ir modificando variables y ver cuál es el resultado final. ¿Vieron cuando ustedes arman en un Excel un presupuesto? Ustedes cargan, no sé, los ingresos, los egresos, y eso lo pueden proyectar en los próximos 12 meses del año. ¿Y qué le va a decir en la última columna? ¿Cómo va a ser esa evaluación económica? Si van a ganar plata, si van a perder plata, si necesitan flujos de fondo en cada mes. Eso es una simulación. Todavía no pasó. Lo que están haciendo es previendo qué puede pasar. La simulación es eso. ¿Mm? Es tratar de identificar cómo va a moverse un proceso sin tener que gastar los recursos de antemano. Entonces, supongamos que a mí yo estoy teniendo un retraso en el área de atención al cliente. Algo tengo que hacer, ¿ok? La primera cuestión que saldría es, bueno, tenés que poner más gente para atender el teléfono o la página web. Sí, ¿cuántas más? 4, 2. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión de ese tipo, si tomo 4, ¿qué hago? Después no los puedo despedir o me sale caro. Si tomo 2, capaz que me quedo corto. Entonces, yo puedo armar una simulación y puedo ir cambiando la variable humana y ver, bueno, fíjate si agrego 2 personas, cuál es el tiempo del proceso. Y me va a mostrar en cuánto tiempo se atienden los reclamos. Y ahí voy a poder ver, che, con 2 se mejora un 60%, no se mejora todo. Bueno, agregá 3 y se mejora un 80%. Bueno, agregá 4 y ahí veo el 100% de mejora. Entonces, bueno, no tengo dudas, son 4 recursos. O al revés, ¿no? Pongo 4 y veo que termino gastando el doble y no mejoro la situación. Entonces, bueno, fíjate con 3 o fíjate con 2. ¿Qué me permite la simulación? Simular lo que va a pasar sin tener que gastar el dinero, el recurso de antemano. Eso es muy utilizado en el análisis de procesos. Y por último dijimos, tenemos la etapa de rediseño. ¿Sí? Una vez que documenté, que junté los datos, que identifiqué dónde están las brechas, las desconexiones, tenemos que implementar esos cambios y tenemos que ver posibilidades de mejora, ¿no? ¿Cómo mejoro esto? Hay varias herramientas que me ayudan a ver cómo manejo las ideas. Pero en este caso vamos a conocer estas dos, que son muy conocidas. Una es el brainstorming o generación de preguntas, o también se lo conoce por su nombre en castellano, lluvia de ideas. Brainstorming es lo mismo que lluvia de ideas, o el benchmarking.
Son dos técnicas que yo puedo utilizar para evaluar mejoras. Metodologías para evaluar mejoras. Vamos a ver este videíto. No sé si vamos a llegar a ver el benchmarking, pero calculo que sí vamos a poder terminar con esto de tormenta de ideas. En este video nos va a mostrar la persona que nos lo va a contar cómo se puede trabajar un proceso de brainstorming, lluvia de ideas, para, creo que es el marketing digital, ¿no? Pero es importante identificar los pasos que ella cuenta. Hola, bienvenido a una nueva videodosis de marketing turístico. Hoy vamos a hablar de las lluvias de ideas y te vamos a dar 4 claves para que triunfes con este proceso. Una lluvia de ideas o un brainstorming es un proceso creativo primario. Te servirá para crear conceptos no solo publicitarios y marketingianos, sino de cualquier tipo. Podrás crear un nuevo servicio, un nuevo producto o incluso una receta. Vamos a ver cuáles son las claves. Para empezar, prima la cantidad. En esta fase tan primigenia de la creación de ideas es muy importante que primes la cantidad frente a la calidad. Es mucho mejor que tengas 10 ideas que crees que pueden encajar que una que sabes que es la mejor. Imagínate que cuando se la presentas a tu jefe o a tu cliente no les gusta. Entonces céntrate en intentar encontrar tantas opciones como posibles soluciones al problema encuentres. Prohibido prohibir. No se pueden poner límites a la imaginación, ¿verdad? Pues tampoco se los pongas a la creatividad. Nada corta más que un compañero diciéndote un no rotundo o diciéndote que una idea tuya no vale. Si para crear es necesario tener imaginación, en cualquier proceso creativo es imprescindible que se nieguen las negaciones. En tercer lugar, cambia los peros por una de más. Con esta sencilla regla lograrás poner en marcha las dos anteriores claves. Fíjate que si cambias todos los peros por una de más, dejas de bloquear ideas de otra persona para sumar nuevas ideas al proceso creativo. Así que nunca te olvides de poner en marcha mi regla favorita de los brainstorming: cambiar todos los peros por una de más. Y por último, todas las ideas son igual de válidas. Igual que todos los miembros que participan en la lluvia de ideas tienen que tener la misma importancia. Es decir, desde el directivo hasta el becario. Todo el mundo que participa se tiene que sentir lo suficientemente confiado como para saber que la idea que va a proponer se va a tener en cuenta. Como ves, son 4 reglas que, con dejarlas claras antes de empezar una lluvia de ideas, te van a ayudar a que ese proceso creativo sea más... Bueno, se cortó, sea más eficiente, decía, ¿no? O nos quería contar. Bueno, fíjense, ¿no? Lo que nos fue contando. Es un poco lo que propone el brainstorm. Primero, cantidad, por eso se llama lluvia de ideas, tormenta de ideas, todo vale. Ahora, ¿cómo armo un equipo de brainstorming? Por lo general, voy a sumar personas de distintos lugares. No voy a traer a todos que sean especialistas en el tema. ¿Saben por qué? Porque el que trabaja todos los días en el tema ya muchas veces está como viciado, ¿no? Es como que se tira la idea y se la contesta o se la boicotea él solo porque no la cree, no lo cree posible por esto. En cambio, si yo traigo, supongamos que tenemos que, no sé, mejorar la calidad de un producto, voy a sumar a la gente de producción, que es la que lo fabrica, voy a sumar a los de calidad, pero también capaz que sumo al vendedor, que es el que lo vende, también capaz que traigo a alguien que no tiene nada que ver, de administración. Y muchas veces esas ideas, o las ideas más, ¿cómo les podría decir?, más desafiantes, son justamente de las personas que no están en el tema. Porque como están lejos y todo vale, en un primer momento todas las ideas valen, nadie le va a decir, no, eso es una pavada. Empiezo a tener cantidad. Recuerden lo que decía esta chica: si yo tengo una sola idea, se la presento a mi jefe o a mi cliente y no gusta, chau, no, se me acabaron las opciones. En cambio, si tengo después de ese proceso 10 ideas para analizar, la probabilidad de que encontremos algo interesante es mucho mayor. Entonces muchas veces se trabaja por ahí, ¿no? Es
Eh, ideas, ideas, ideas. Todo vale, somos todos iguales. No hay alguien que sepa más que el otro. Por supuesto, para trabajar con esto hay que tener un nivel de, digamos, de madurez de los equipos, cosa que ningún gerente le vaya a decir a un empleado, no, mira, yo soy el gerente, las que valen son las mías, las tuyas no, porque la próxima no viene ninguna otra persona al proceso de brainstorming. O sea, tiene que ser algo muy democrático, muy horizontal, si quiere. ¿Ok? Pues vamos a seguir un poquito más en el cómo se desarrolla. Entonces, ¿por qué vamos a los procesos de brainstorming? Bueno, porque a veces la solución a lo que tenemos que encarar es sencilla, pero otras veces no. Otras veces hay temas que desafían a la organización. Entonces, por ejemplo, una ayuda a memoria para los que vayan a trabajar en este proceso de brainstorming puede ser trabajar sobre estas 6 preguntas, ¿no? Que son muy básicas. En el proceso que tenemos que analizar, bueno, ¿qué se hace? Pensemos, ¿qué hace este proceso? Pensemos, ¿cuándo se hace el proceso? ¿Quién lo hace? ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se compara con las distintas mediciones? Y bueno, estas preguntas que son tan básicas, a veces nos van a dar un montón de información, porque capaz que yo nunca me hice una pregunta. Si estoy todos los días con esto, a veces parece hasta obvio, ¿no? ¿Cómo quién lo hace? Todos sabemos quién lo hace. Bueno, decime quién. Y hay veces que aparecen personas que intervienen en el proceso que en la rutina, en la automatización, no las recuerdo y que son importantes y que justamente hay que darle lugar a esa persona porque hasta ahora no le estaba dando lugar. Mil cosas pueden pasar. ¿Qué se busca con este proceso? Bueno, fundamentalmente lo que vamos a querer es estimular la creatividad. ¿Mm? Vamos a tratar de explotar eso que todos nosotros tenemos. No hay personas que no sean creativas. Por supuesto que hay personas que tienen la creatividad mucho más a mano. Por eso se dedican a trabajar en áreas de marketing, por ejemplo, desarrollo de productos, desarrollo de software. Bueno, la tienen más a mano la creatividad. Pero cualquiera de nosotros es creativo. Lo que tiene es que tener el contexto para poder explorar y explotar eso, ¿no? Entonces, yo en ese primer momento voy a generar que las personas que participen traigan la mayor cantidad de ideas posibles, aunque sean súper extravagantes, imposibles, ciencia ficción, no importa, todas las voy a tomar, ¿sí? Cuando se termina ese proceso de preguntas así o soluciones así, track, o ideas, va a haber un equipo, ahí sí, el que es responsable de la mejora, que las va a filtrar, ¿sí? Las va a pasar por un embudo, ¿sí? Y ahí sí, va a ir buscando, supongamos, de las 20 ideas que se tiraron, cuáles son las más realistas, ¿eh? En función de lo que tenemos que trabajar, de las características de lo que queremos. Bueno, vamos a pasarla por ese filtro, estas 20, a ver cuáles quedan y cuáles no. Y ahí se va a ir filtrando, ¿no? Automáticamente. Eso que yo voy obteniendo como nuevas ideas es lo que también tengo que documentar, pero como cosa que se hace después, ¿no? Entonces, lo que yo voy a obtener con este proceso es mayor probabilidad de creatividad seguro, me voy a correr de los que están, muchas veces los que están en el tema están como con una escafandra y no pueden salirse de ahí. Y yo he participado en brainstorming y escuchar personas que dicen, ¿y por qué no lo hacen ahí? Y todos mirarlo como decir, sí, la verdad, ¿cómo puede ser que no se nos ocurrió? Y no se te ocurrió porque vos estás metido en el día a día y no podés correrte de ahí, ¿no? Por las presiones, por los tiempos. Este viene liviano
que eso es justamente la creatividad. Este viene liviano, no tiene que responder por esto, y se le ocurren las cosas más pavas, y que muchas veces viene por ahí la solución, ¿no? Entonces, es un buen sistema para dar participación y traer una mirada más fresca, más novedosa a las cosas. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que ese filtro que se hace, ese tamiz, no lo hacen todos, lo hacen los que tienen que trabajar en la solución. Pero van a tener un montón de ideas, que algunas pueden ser muy novedosas, que si lo hubiera limitado al equipo, quizás nunca hubieran aparecido. ¿Sí? No solo incluso, perdón, hago un Sí, sí. comentario, no solo incluso por ahí elegir una idea, lo bueno de esta técnica, de esta metodología es, tenés muchas ideas que algunas las puedes combinar. Es decir, bueno, no lo haría de esta manera porque tenemos la limitación en el sistema, pero se puede hacer con esta otra idea. Entonces es una Totalmente. combinación y se potencia o se mejora una que quizás no es del todo realizable, pero sí combinándose con otra. Muy buena la acotación, sí, eso muchísimas veces pasa. Que alguien que no es del tema trae una idea, que como la trae, así como la expresó, no está completa. Pero el que está en el tema dice, la verdad que sí, no es tal cual vos lo decís, pero si a esto le agregamos esto, puede ir por ahí. Entonces se construyen ideas sobre el que tiene la técnica y sobre este que nunca lo trajo, pero trajo la novedad. Muchas veces pasa eso. Bien. Bueno, este video ya nos mete en el otro tema, pero no quiero ahora que avancemos en esto porque nos quedan 2 minutos. Nos va a quedar entonces terminar de ver para el próximo viernes lo que es el benchmarking, ¿sí? Que es el otro proceso en donde básicamente lo que yo voy a hacer es compararme, ¿eh? Compararme con otro. ¿Para qué? Para tratar de tomar del otro lo que llamamos las mejores prácticas que yo pueda adoptar, ¿sí? Y todo eso también tiene una forma de hacerse, ¿no? Hay algunos benchmarking que se hacen abiertos, o sea, yo le digo con quien me voy a comparar, que me quiero comparar, y otras veces se hacen cerrados, o sea, yo trato de obtener la mayor información de lo que hace, porque capaz que es mi competidor, ¿no? Lo que sí siempre me tengo que comparar, de eso se trata el benchmarking, con alguien que lo hace mucho mejor que yo. Si me comparo con el que lo hace un poquito, me estoy haciendo una trampa, ¿no? Entonces, el viernes que viene vamos a terminar esta parte y ya vamos a empezar a hablar de la generación que llamamos la estrategia de procesos, la generación de los procesos de servicio y la generación de los procesos de producción para obtener productos. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Nada? No, profe, estaba buena la clase hoy. Bueno, me alegro. Bueno, los veo entonces el próximo viernes, ¿eh? Si todo Bueno, profe. sigue igual. Que tengan un buen fin de Nos semana. vemos el viernes, Nos igualmente vemos, que buen fin de... descansen.